Chico, buenas noches. Juan Diego, por favor, llámelo la asistencia, por favor. Iniciamos con el llamado de la asistencia. La clase está grabando. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Un minutito, regáleme, por favor. Ahorita llamo a la lista. Ya, chévere. ¿Me escuchan, no? Sí, me escuchan claro, ¿no? Sí, doctor. Se escucha bien y se ve la pantalla también. Ya, ok. Sí, también lo voy a considerar. Chicos, ¿están? Chicos. Sí, doctor. Ya llamé lista ya. No, no estoy en clase, Cisa. Ya, chicos. ¿Me escuchan, no? Vamos a empezar las clases. Antes de empezar, ¿cómo es? ¿Infecciosas van a exponer hoy día también o no? Chicos, ¿están? ¿No están? Sí, doctor, le escuchamos. Mis compañeros, yo les comenté que tenían que exponer hoy día. Entonces yo Ya. creo que tienen las diapositivas listas. Vamos a poner. ¿Están seguros? Doctor, el tema como es muy largo, estábamos pensando en tenemos algo, pero o sea, que usted exponga y una mitad en esta clase y la otra en la siguiente, porque es largo la exposición. Como eran muchas enfermedades. Ya. Así deben ser las exposiciones. Tal vez el libro de referencia que les he dado no está tan así, pero así debe ser una exposición, ¿no? Donde abarquemos casi todo, ¿ya? Eh, pero bueno, ya. Vamos a ver qué tal tiempo nos da, porque enfermedades neurodegenerativas también tiene bueno, no es tan largo, pero tiene su tiempo también, ¿ya? A ver, chicos, ¿quién sabe? A ver, ahora he visto son 45, ¿no? Empiezo con 30 y ahorita son 45, y al final termino con 45. Ahora, ¿con cuántos terminaré? Si hemos llamado al principio a ver, alguien en la clase, ¿qué opinan de la enfermedad degenerativa? ¿Qué conocimiento tienen de enfermedad neurodegenerativa? A ver, chicos, ven mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, doctor, sí se ve su pantalla. A ver, alguien, ¿qué concepto tienen de enfermedad neurodegenerativa? ¿Qué piensan con enfermedad neurodegenerativa? ¿Ya? Miren, a ver, adelante, adelante. ¿Con quién hablo? Hola, Mónica, a ver, ¿cuál es la definición no definición, sino, ¿qué piensas de una enfermedad neurodegenerativa? Bueno, en este caso que podría afectar lo que es diferentes actividades que puede realizar el cuerpo, ¿no? Como el equilibrio, el movimiento, en sí en general, ¿no? Poder realizar algún movimiento, poder realizar algún otro físico, como puede ser respirar o el hecho mismo de poder hablar. Ya, esos sí serían los signos, ¿no? Los signos que pueden producir algunas enfermedades neurodegenerativas. Ya. Otra, está bien, afecta a varios sistemas del cuerpo, que produce diferentes signos, ¿no? El habla, la marcha, está muy bien. Otro concepto de enfermedad neurodegenerativa, a ver, mm, Doctor, también podría ser un conjunto de patologías.
que ya, poco a poco van a dañar al cerebro en este caso, ¿no? Entonces pueden afectar lentamente o rápidamente. Podría también por alguna tumoración, pero en sí es un conjunto de varias patologías que hacen que el cerebro deje de funcionar correctamente y exista la patología, ¿no? ya, ya. Está bien, está bien. Bueno, este, a ver, chicos, la, la enfermedad neurodegenerativa, o sea, enfermedades neurodegenerativas, bueno, antes, bueno, hace 20 años, se describían varias enfermedades, ¿no? Como Parkinson, como demencias, este, incluso la enfermedad de las vacas locas, como enfermedades producidas por algo, que no sabíamos era el por qué, pero que afectaba a ciertos grupos de personas y presentaban ciertas características. Entonces, ahora, desde el 2010, 2009, 2012, lo que ya se conoce que las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades que van a afectar al sistema nervioso central y lo van a empezar digamos, mm, a degenerar, ¿no? Como dice su nombre, degenerar, decaer. O sea, de lo que estaba bien, su función se va a malograr, ¿sí? Su parénquima se va a malograr por alguna razón y la función que cumplía este parénquima ya no lo va a hacer. Y generalmente puede tener ciertas condiciones, ¿no? Entonces, son un grupo de enfermedades, no todas tienen que ser, o sea, la misma enfermedad o pertenecer a la misma familia, son diferentes enfermedades, pero el punto, el inicio de su fisiopatología es la neurodegeneración. O sea, el parénquima cerebral, por alguna razón, falla. ¿Cuál es la razón? Así como a introducción, ¿cuál es la razón por qué este parénquima cerebral falla? Son eh, a estas enfermedades neurodegenerativas la asocian con las proteínas mal plegadas. O sea, nuestro sistema nervioso central, parénquima cerebral, las neuronas, la sustancia blanca, la sustancia negra, tienen proteínas dentro de las neuronas, en los axones, ¿no? Entonces, estas proteínas, en algún momento, una de estas proteínas va a fallar. Y al fallar, se va a llamar proteína mal plegada. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Esta falla de esta proteína mal plegada va a empezar a contagiar a las demás proteínas que están bien, a las proteínas fisiológicas. Entonces, va a haber una acumulación poco a poco durante el tiempo de proteínas mal plegadas, de proteínas tóxicas para el sistema nervioso central. ¿Ya? En general, la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas están producidas por las proteínas mal plegadas. Hay un pero. Eh, Algunas enfermedades, como las ataxias espinocerebelosas, que también este, eh, forman parte de este grupo de enfermedades neurodegenerativas, no va a ser por proteínas mal plegadas, sino se van a producir por inclusiones proteicas específicas, ¿no? Y otras enfermedades van a tener, se va a alterar a nivel de los genes, van a alterar la proteína, ¿ya? Y estas enfermedades que están, que, que son alteradas los genes, que alteran la proteína y que van a producir una proteína mal plegada, se van a conocer como enfermedades familiares, donde va a haber mutación en los genes y estos van a conducir a las proteínas mal plegadas. Entonces, las enfermedades neurodegenerativas se van a conocer como las proteinopatías. Proteinopatías. O sea, por la afección de una proteína mal plegada. O sea, una proteína tóxica para el parénquima cerebral. Pero también, aparte de esta proteína mal plegada, este, va a haber una falla en
en el control de las proteínas. Es como si tuviéramos aquí en la ciudad, acá en Cusco, hay un asalto, hay un robo, entonces tiene que haber un policía, ¿no? Y el policía va, puede evitar el robo o capturar al delincuente. En este caso, igualito, de las enfermedades neurodegenerativas, este, la proteína mal plegada, debería haber un control, una vía para eliminar esta proteína mal plegada. Pero en estas enfermedades neurodegenerativas, esta vía que tiene que eliminar esta proteína falla, ¿ya? ¿Qué vía debería eliminar esta proteína? Se llama la ubiquitina proteasoma y la vía del lisosoma, autofagia y lisosoma, y la otra, los chaperonas y las otras proteínas de respuesta al estrés. Entonces, hay una falla del control también de las proteínas mal plegadas, ¿ya? Entonces, no solamente es la falla en la proteína, sino el control. ¿Quién hace el control? La ubiquitina, proteasoma, la lisosoma, las chaperonas y otras proteínas que están ahí que deberían eliminar esa proteína mal plegada y no lo hacen, ¿ya? Pero también, aparte de esta proteína que está fallando, ahora se sabe que eh, hay una propagación de esta proteína. O sea, no solamente esta proteína va a fallar, sino va a contagiar a las proteínas que están a su alrededor. Y eso se va a llamar propagación tipo prión, ¿ya? Entonces, estas enfermedades neurodegenerativas tienen también con el concepto nuevo que van a ser, que tienen la propagación tipo prión, ¿ya? Por eso se diseminan en todo el sistema nervioso central, ¿ya? Bueno, en algunas enfermedades podemos detectar estas proteínas, si es verdad, no en todas, ¿ya? Entonces, ¿qué enfermedades así vamos a tener de bandera? eh, mm, de bandera que donde la proteína falla va a ser la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. Hay un montón este, eh, eh, de enfermedades, pero las enfermedades mm, eh, en bandera de este tipo de enfermedades neurodegenerativas son el Parkinson y el Alzheimer. ¿Ya? Bueno, eso sería como algo de intro para lo que es nuestras enfermedades neurodegenerativas. ¿Ya? Ya, estas enfermedades neurodegenerativas son raras, son esporádicas, y son genéticas en la mayoría, ¿ya? Pero también puede haber así de por sí solo, por ejemplo, en la de Parkinson, que ya hemos visto, que ya han tocado el tema ustedes, pero para aclararlos más, la fisiopatología, la proteína, la alfa-sinucleína del Parkinson es la que está afectándose. Entonces, esta alfa-sinucleína se ha visto que puede haber en las terminaciones olfatorias, en el nervio olfatorio, el primer nervio, y esta proteína en Parkinson hay tareas como la infección que pueden dañar esta alfa-sinucleína y esta alfa-sinucleína dañada o mal plegada se va a propagar a las diferentes células que están alrededor. Y poco a poco van a llegar a lo que es la sustancia negra, ¿no? Y a los ganglios basales, y va a desarrollar la enfermedad del Parkinson. Es una de las teorías. Las otras teorías es de que por un tema de infección o una inflamación a nivel del plexo de Meynert, a nivel intestinal, esta alfa-sinucleína también se daña y se
este daño se va a producir se va a conocer como la sinucleina mal plegada, y poco a poco, retrógradamente, a través del nervio del simpático parasimpático, van a llegar al tronco encefálico, y de esa manera también van a producir daño a nivel de la sustancia gris y los ganglios basales y producir la enfermedad de Alzheimer. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Esporádicas, hereditarias y raras, ¿ya? Tienen la pérdida de la función lenta, progresiva, y muerte neuronal de zonas específicas y de sus conexiones de estas neuronas, ¿ya? Tenemos, aparte de la enfermedad de Alzheimer, de Parkinson, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Huntington como bandera, ¿ya? Ya les decía, el sistema ubiquitina proteasoma intracelular es el que se encarga de que debería eliminar a estas proteínas mal plegadas, pero en esta enfermedad va a haber cambios en las proteínas citoesqueléticas y van a colocar estas proteínas insolubles o cuerpos de inclusión, que se le llama, dentro del citoplasma o del núcleo celular. En vez de eliminar este sistema ubiquitina proteasoma, lo que va a hacer es colocar estas proteínas dentro del citoplasma o en el núcleo celular a través de los cuerpos de inclusión o fragmentos de proteínas insolubles, ¿ya? Y es así que observamos depósitos de amiloide para lo que es el Alzheimer, degeneración neurofibrolar o cuerpos de Lewy para la enfermedad de Parkinson con demencia de Lewy, ¿ya? Tiene un inicio progresivo. Se dice que puede empezar entre los 50 y 70 años de vida. El curso es lento y progresivo y puede producir discapacidades graves y muerte, pero la muerte no va a ser por el daño del parénquima cerebral. Más que todo, la muerte se va a deber a complicaciones secundarias como neumonía, infección del tracto urinario, otras infecciones, embolia de la arteria pulmonar, eventos cardiovasculares o falla en las funciones cerebrales si es que afecta al tronco, ¿no? Si nos afecta el tronco, mesencéfalo, el centro respiratorio, en el puente, entonces el paciente va a fallecer, ¿ya? Chicos, ¿me escuchan? ¿Están ahí o se han ido? ¿Escuchan lo que estoy Sí, hablando? Oscar, sí lo escuchamos. Sí se escucha, doctor. Escucha. Bacán. Ya, seguimos entonces. Bueno, ahorita tal vez no es tan frecuente, pues, es como decían antes del COVID, decía pues bueno, el COVID ha llegado acá en Perú hace un año, y bueno, ¿no? Hay que cuidarnos, protegernos, mascarillas, no salgamos, nos hemos metido casi varios meses en la casa para cuidarnos, y decíamos, pues, no, bueno, no, hay que tener cuidado, ¿no? Veíamos que habían bastantes muertos, pero no nos tocaba todavía a nosotros, pues, ¿no? Decimos, no, pues, ahí está el COVID, es verdad, es fuerte. Ya ha pasado un año y medio, ya van a ser 2 años, y prácticamente creo que a todos nos ha afectado el COVID, o hemos tenido COVID, o algún familiar de nosotros ha tenido COVID. Entonces, se ha vuelto frecuente. Son igual estas enfermedades neurodegenerativas que están progresando lentamente. O sea, nosotros vamos a ver ahí un familiar con demencia de Alzheimer, sí podemos tener, pero a veces no es tan frecuente tenerlo. O un familiar con Parkinson, ¿no? O alguien que tenga Parkinson, no es tan frecuente ahora, pero se dice que en 2030 las personas mayores de 60, 80 años van a aumentar en un 50% y las que tienen más de 80 años en un 200%. Lo otro que les quería mencionar, que estas enfermedades neurodegenerativas se producen por la vejez, son enfermedades producidas por la vejez, o sea, el mismo hecho de que nuestro cerebro se esté achicando, se esté atrofiando, esté envejeciendo, va a ser un factor de riesgo para que esta proteína, que era buena, se vuelva mala, se vuelva una proteína mal plegada, ¿ya? Y se estima también que en el 2030 un tercio de la población tendrá más de 65 años y un cuarto más de 80 años. O sea, un tercio de pacientes de 65 años van a tener enfermedades neurodegenerativas y un cuarto en pacientes mayores de 80 años. O sea, en el 2030 ya no lo vamos a ver, no, pucha,
tengo un familiar lejano, he visto un vecino, un paciente con Alzheimer, sino nosotros mismos, nuestros propios familiares puedan tener estas enfermedades neurodegenerativas. Está progresando, sobre todo por la vejez. ¿Ya? Hay varias clasificaciones, se ha clasificado según la clínica, según la patología, según los fenotipos clínicos, según el sistema nervioso afectado. Y dentro de estas clasificaciones vamos a tener que va a haber una diferenciación entre el proceso de envejecimiento fisiológico y patológico que va a estar presente en demencias seniles y preseniles, ¿ya? O sea, va a haber enfermedades que van que se van a clasificar enfermedades se van a afectar solamente por la edad, o sea, por ser viejito, por tener mayores de 60 años, y ya nuestro cerebro no va a seguir el curso normal que sigue, sino va a haber una alteración, va a ser entonces un envejecimiento patológico. Y lo cual nos va a producir ya no vamos a tener demencias seniles, preseniles, sino demencias del Alzheimer, o demencia frontotemporal, que son enfermedades neurodegenerativas. O también se les ha clasificado como enfermedades neurodegenerativas con afección de los ganglios basales, como el Parkinson, la corea de Huntington, la esclerosis lateral amiotrófica, las ataxias espinocerebelosas. También se les ha clasificado como enfermedades priónicas, como encefalopatías espongiformes transmisibles. Lo que se hablaba, ¿no? Al principio les dije la introducción, el concepto prión y el concepto no prión. El concepto prión se aplica a estas enfermedades priónicas que son contagiosas, o sea, una persona con una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob podría contagiar a otra persona sana, ¿ya? Como en la enfermedad de las vacas locas. Tú comes la carne de vaca, te contagias y puedes contagiar a otra persona. Entonces, ese es el mecanismo prión. El prión es una partícula más pequeña que el virus, ¿no? Y el otro mecanismo es el mecanismo no prión. O sea, por ejemplo, el Parkinson no se va a contagiar, no va a ser contagioso, ¿no? O sea, tú vas a tener un familiar con Parkinson y a tu hermano lo vas a contagiar con Parkinson. No, porque es el mecanismo no prión, es otra teoría. Pero sí va a ser prión dentro del mismo cuerpo. O sea, dentro del mismo cuerpo, esa proteína mal plegada se va a transmitir a las otras proteínas buenas y ese va a ser un mecanismo prión dentro del cuerpo mismo. Pero comparándola con las enfermedades priónicas que son contagiosas de persona a persona, entonces se le dice que no es mecanismo prión, ¿ya? O sea, hay una clasificación que dice, tiene un mecanismo prión dentro del mismo cuerpo con las enfermedades del Alzheimer, del Parkinson, a la bandera, la de Huntington, y hay otra clasificación que dice, tiene mecanismo prión y mecanismo no prión, ¿ya? Entonces, y dentro del mecanismo prión, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y el mecanismo no prión, enfermedad de Parkinson. Son clasificaciones. Está en estudio todas estas enfermedades que la quieren clasificar como las proteinopatías. Antes la llamaban las taupatías, porque pensaban que solamente la proteína tau estaba afectando. Ahora hay muchas proteínas que se afectan y me pueden producir estas enfermedades, ¿ya? Pero tenemos una clasificación moderna, mm, eh, bueno, hay varias clasificaciones en sí modernas, ¿no? Pues también la van a clasificar en lo que es tus síntomas, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, las enfermedades que afectan los ganglios basales y que producen afección de los ganglios basales. Pero la clasificación moderna que estamos tocando acá va a agrupar según características biológicas moleculares en un lugar afectado de la proteína o el agregado afectado. O sea, puede ser la misma proteína o en la falla del control de las proteínas, como el sistema ubiquitina proteasa, ¿ya? Y se va a conocer como las proteinopatías. Entonces, sinónimo de enfermedades neurodegenerativas es proteinopatías,
¿ya? Y también en las enfermedades que se ha comprobado, se ha identificado un gen responsable y se va a conocer como enfermedades degenerativas o degeneraciones heredadas. ¿Ya? Esa es la clasificación moderna. ¿Ya? Acá tenemos en esta diapositiva un montón de enfermedades según qué proteína se ha afectado, en este caso las taupatías. Enfermedades que afectan a la proteína tau. Vamos a tener las taupatías primarias y las taupatías secundarias. Dentro de las taupatías primarias vamos a tener la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración córtico-basal, la demencia frontotemporal, la enfermedad de PIF, la demencia frontotemporal con enfermedad de Parkinson. Nosotros debemos desarrollar todo esto, estas enfermedades, pero dentro de las más importantes o las más frecuentes que vamos a tener es la parálisis supranuclear progresiva. No es tan frecuente como la enfermedad de Parkinson. Recuerden que el Parkinson, ustedes hablaron del Parkinson idiopático, pero había el Parkinson atípico. Entonces, dentro del Parkinson atípico tenemos pues la degeneración corticobasal, la atrofia corticobasal, no, perdón, la atrofia multisistémica, la parálisis supranuclear progresiva, la demencia de enfermedad, demencia de cuerpos de Lewy, Parkinson con demencia de cuerpos de Lewy, son los Parkinsons atípicos. Y dentro de estos Parkinsons atípicos, una de las más frecuentes es la parálisis supranuclear progresiva, que es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a la proteína tau, ¿no? La característica también de estas enfermedades atípicas parkinsonianas son que no todas presentan temblor, no responden al tratamiento con levodopa y tienen, en este caso, la progresión es más rápida que un Parkinson idiopático. ¿Ya? Y dentro de lo que es las taupatías secundarias, vamos a tener la demencia de Alzheimer con angiopatías amiloides. ¿Ya? Entonces, enfermedades que afectan las taupatías o la proteína tau. Las enfermedades que afectan las sinoclinopatías. Tenemos la enfermedad de síndrome Parkinson idiopático, la demencia de cuerpos de Lewy, la atrofia multisistémica. ¿Ya? Esto es importante, o sea, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a la proteína sinoclinopatías, o la alfa-sinocluina, lo que estábamos hablando en antes. ¿Ya? Y la enfermedad de la neurona motora ya va a afectar exclusivamente a lo que es a la neurona motora. Recordemos pues que la neurona motora pues está en el área 4 de Brodmann, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero no solamente está ahí, ¿no? Sale de ahí, se va a la cápsula interna, se va al mesencéfalo, se va al bulbo, a la protuberancia, al bulbo, se decusa en el bulbo, ¿no? 80 se va contralateral y 20% del mismo lado. Luego llegan a la médula, al asta anterior, y del asta anterior salen los nervios motores periféricos. Entonces, enfermedad de la neurona motora, que puede afectar en lo que es, puede ser en la médula, puede ser en el bulbo o puede ser en el nervio periférico. De entre estas enfermedades de la neurona motora, vamos a tener la esclerosis lateral amiotrófica, que vamos a tener la primaria y la secundaria también, la paraparesia espástica hereditaria, la parálisis espinal espástica, ¿ya? Y la que afecta la proteína poliglutamina, a la cabeza, la corea de Huntington y la atrofia cerebelosa espinal. Y también las enfermedades priónicas, que vamos a tener la Creutzfeldt Jakob esporádica, la Creutzfeldt Jakob familiar, la iatrogénica, la de German-Straussy
el insomnio familiar fatal y enfermedad de Kuru, ¿ya? Y otras enfermedades raras de las neuronas motoras. Es una clasificación moderna. Es una clasificación moderna. También yo podría hablar, eh, según las manifestaciones clínicas, es otra clasificación que podemos tener. Por ejemplo, como estaba diciendo Mónica, ¿no? El doctor produce problemas a la marcha, al hablar. Entonces, podemos clasificarle aquellas enfermedades que afectan la cognición, que producen demencia, que afectan las funciones superiores cerebrales, ¿no? Y que involucran al hipocampo, la corteza entorrinal, el sistema límbico, las áreas neocorticales. Dentro de ellas podemos tener la demencia frontotemporal con degeneración de los lóbulos frontal y temporal, ¿no? O las otras enfermedades que producen signos, trastornos del movimiento, que puede ser hipercinético o hipocinético, ¿ya? Y también puede haber afección cerebelosa. Y la afección va a ser acá a nivel de ganglios basales, el tálamo, el tronco encefálico, la corteza, los núcleos del cerebelo, ¿no? Y ahí tenemos el Parkinson dentro de ellos, ¿no? O sea, hay varias clasificaciones, pero esta clasificación es la que las traje por ustedes. Una clasificación moderna. ¿Cómo están? Sí, doctor. Sí, doctor. A ver, Sí, doctor. ya, lo que hemos hablado, el Parkinson idiopático, ¿a qué proteína afecta? A ver, chicos. La alfa-sinucleína, doctor. Alfa-sinucleína. ¿Y cuáles son las dos teorías? Ya no diga Sedi, o otra persona que diga que, cómo puede llegar la afección del alfa-sinucleína a la corteza, o sea, cómo se afectaría. A ver, ¿alguien? A ver, Lee Harvey. ¿Está Lee Harvey? Sí, sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo sería la producción de esta enfermedad de Parkinson a través del alfa-sinucleína? Lo hemos hablado, ¿no? A ver, ¿quién le ayuda? A Lee Harvey. A ver, Carol Solans. Sí, doctor, presente. Ah. ¿Cómo se explicaría, ¿no? Una teoría. Dos teorías indican que esta alfa-sinucleína me puede producir Parkinson idiopático. ¿Mm? ¿Alguien? A ver, Catherine, Pamela. Sí, doctor, buenas noches. Bueno, Doctor, ¿podríamos decir que por una alteración en el control del sistema ubiquitina proteasoma intercelular? ya. Y claro, también interviene, ¿no? Puede intervenir eso. El control o sea, hay una disfunción de la proteína y la ubiquitina proteasa tendría que eliminar esta proteína, la alfa-sinucleína mal plegada. Pero yo lo que les comenté, para que estén atentos, chicos, es el Parkinson idiopático. Una de las teorías es de que a través del sistema olfatorio y otros a través del plexo de Meissner, a través del intestino. Las teorías, pues, que dicen es que por infecciones, por ejemplo, gripes repetitivas, ahora con el COVID será más, a nivel del bulbo olfatorio va a haber daño. Y este daño me puede producir una proteína mal plegada. Dentro de ellas es la alfa-sinucleína mal plegada. Y esta alfa-sinucleína mal plegada va a estar contagiando de a poquitas alrededor y luego poco a poco va a subir
a través del nervio olfatorio, a través de la corteza interrenal, hasta lo que es el sistema nervioso central y empezar a afectar la sustancia gris, afectar los ganglios basales y por ende producirme el Parkinson. Es una teoría. Y la otra teoría es a través del plexo de Meissner. Infecciones intestinales, diarreas o tal vez estreñimientos repetitivos me va a producir una alfa-sinucleína mal plegada en el plexo de Meissner. Y esta alfa-sinucleína mal plegada poco a poco va a retroceder, ¿no? Contagiando a las demás, convirtiéndolas en alfa-sinucleínas mal plegadas poco a poco y a través del nervio simpático o parasimpático, tenemos el nervio vago, el décimo nervio, tenemos fibras parasimpáticas y simpáticas, va a llegar al tronco encefálico y de ahí se va a diseminar a la sustancia gris y a los ganglios basales y por ende producirnos el Parkinson idiopático. ¿Me han entendido ahora? Chicos, esas dos Sí, teorías. doctor. Entonces, doctor, una consulta. Doctor, entonces, ahora como usted dijo, ¿no? Por lo del COVID, doctor, y literal es una infección. Entonces, doctor, más adelante casi todos van a sufrir de Parkinson, doctor. Bueno, por eso te va a poner un punto, Luisa, creo. Mentira, no, mentira, broma, no te lo creas, Luisa. Gracias, doctor. No, es una broma, es una broma. Es una buena apreciación la tuya, pues, ¿no? Que todos hemos tenido COVID y, y probablemente los que han tenido los síntomas olfatorios, podría haber, tendríamos que ver de acá unos 10, 15 años o 20 años, cuántas personas que han tenido COVID desarrollen el Parkinson. Porque el Parkinson no es que ahora tienes una gripe ahorita, o sea, y mañana vas a tener Parkinson. Esta proteína mal plegada que poco a poco va a dañar, va a destruir las demás proteínas que están al lado, va a demorar años. Es como ellos, lento, progresivo. Entonces no sabemos en cuál infección o sea, hoy día me fui antes del COVID, por ejemplo, ¿no? Era invierno, no, ya casi invierno, digamos junio, julio, entrando a junio. Me fui a la playa de Arequipa y amoyendo, había un concierto, me fui con mi polito, y es junio, temporada fría, y me tomé toda la noche en la playa, en el concierto, y al día siguiente amanecí borracho, incluso me metí a la playa. Y más tarde con mi gripe. Entonces, ahí será que mi proteína sinucleína habrá fallado, se habrá dañado, o será cuando vine del trabajo, que fue eso en octubre, hice guardia y en la noche llegué a 10 de la noche y me bañé con agua fría y al día siguiente me resfrié. ¿En cuál de las dos es que mi proteína alfa-sinucleína a nivel del sistema olfatorio se dañó? No lo vamos a saber, o sea, es imposible determinarlo. ¿Cuál de las infecciones me va a generar este daño, ¿no? Igual es con el COVID, no lo sabemos, ¿no? Lo que sí se sabe, o bueno, no se sabe tampoco, porque recién están los estudios, pero hay algunas publicaciones que dicen que el COVID ha acelerado el proceso neurodegenerativo de las enfermedades neurodegenerativas. O sea, los pacientes que tenían Parkinson y han tenido COVID, su Parkinson que iba a demorar o está avanzando lento, ahora está avanzando más rápido. Igual las demencias, ¿no? Pacientes con demencia Alzheimer que estaban iniciando, ahora está avanzando más rápido. Es lo que plantean algunos, pero no sabemos en sí qué pasará pues con este COVID, ¿no? Pero es una buena teoría la que ha planteado Shirley. ¿Ya? Sigamos, chicos, sigamos. Bueno, hay pacientes que nosotros vienen a la consulta que nos dicen, doctor, pacientes mayores de 60 años, me olvido las cosas, ¿no? ¿Qué te olvidas? Me olvido, por ejemplo, dónde dejamos las llaves, dónde dejar el dinero, tengo que ir a buscar. Pacientes mayores de 80 años, doctor, me olvido el nombre de mi hijo o de mi hija, pero después de 30 minutos me recuerdo. Entonces,
tú dices, no, es un olvido normal, pues, ¿no? Si nuevamente te está recordando, entonces es normal, pues le da una demencia senil, ¿no? No todos vamos a pasar por eso. Pero lo que dice es que el 5% de estas pacientes mayores de 65 años ya no es un olvido normal, ya no es una demencia senil normal, sino que probablemente esté desarrollando una enfermedad neurodegenerativa. Y el 20% en pacientes mayores de 80 años. Un ratito, chicos, un ratito, chicos, un ratito. Ya, chicos, seguimos. Ya. Entonces, el 20% mayores de 80 años ya no es una demencia senil, es algo normal, probablemente esté desarrollando una enfermedad neurodegenerativa. ¿Ya? Eh, la demencia es la causa común de muerte en las naciones, la tercera causa común en los países desarrollados, ¿no? Después del cáncer, después de las enfermedades cardiovasculares. En los subdesarrollados no lo sabemos, debe estar dentro de las primeras causas también, no tenemos digamos, no tenemos un subregistro, ¿no? Porque a veces las demencias vienen al final y no sabemos diagnosticarlas, ¿no? Y se mueren de neumonía, se mueren de una sepsis, de infecciones urinarias, y nosotros al diagnóstico ponemos pues de sepsis, no ponemos de demencia. ¿Ya? Ahora, dentro de las enfermedades neurodegenerativas, ¿cuáles son las que son diagnosticadas con más frecuencia? El Alzheimer, el 60%, la demencia vascular, el 15%, la degeneración frontotemporal, el 5%, hay demencias combinadas entre Alzheimer y vascular, 15%, y demencia de cuerpos de Lewy, un 5%. Entonces, las más diagnosticadas dentro de nuestras enfermedades neurodegenerativas, a la cabeza es el Alzheimer, 60%. ¿Ya? Pero vamos a tener enfermedades que se pueden asociar con demencia, ¿ya? Que son enfermedades neurodegenerativas, pero que pueden tener un cuadro de demencia de fondo. Enfermedad de Creuss-Jakob, la hidrocefalia de presión normal, la enfermedad de Huntington, las fístulas arteriovenosas durales, la hemosiderosis leptomeningia, la parálisis supranuclear progresiva, ¿no? Pueden desarrollarme demencia, estas enfermedades neurodegenerativas. Ahora vamos a hablar de algunas enfermedades neurodegenerativas. Dentro de ellas son la parálisis supranuclear progresiva. ¿Qué es la parálisis supranuclear progresiva? Otros lo conocen como una forma atípica de Parkinson. Forma atípica de Parkinson. De más frecuente de las formas atípicas de Parkinson. ¿Ya? ¿Quién la escribió por primera vez esta enfermedad? Parálisis supranuclear progresiva fue Steele Richardson, el doctor Steele Richardson en 1964. Y desde que se describió, hubo criterios diagnósticos, ¿no? Y los criterios que se tomaron en cuenta fue en 1990 y después se actualizaron estos criterios en el 2017. El famoso PSP, parálisis supranuclear progresiva. ¿De dónde viene esta parálisis? Y ustedes se van a dar cuenta, digamos, es un paciente con síntomas de Parkinson. Recuerden que el Parkinson
sus síntomas cardinales son pues el temblor en reposo, la rigidez, la rigidez, la hipocinesia, ¿no? La marcha a pasos cortos, el, el dorso que está encurvado, y los demás síntomas de Parkinson que sabemos, ¿no? Pero este paciente que viene con Parkinson, de un momento tú le haces el examen eh, de la mirada, de los oculomotores, y no va a haber mirada para arriba. Entonces va a haber una alteración de la mirada. Entonces, probablemente este paciente esté teniendo una parálisis supranuclear progresiva, ¿ya? Entonces, o es descrito, o bueno, a otros le conocen como enfermedad de Steele-Richardson, ¿no? ¿Ya? Es una enfermedad neurodegenerativa, afecta a la proteína tau, es entre las taupatías, es la taupatía primaria más común, ¿ya? Pertenece a la familia de las taupatías 4R, que significa que va a haber acumulación de la isoforma tau con 4 repeticiones en el dominio de unión a microtúbulos, ¿ya? También vamos a encontrar ovillos neurofibrilares y fibras de neuropilo en el mesencéfalo, en la sustancia negra, en el núcleo subtalámico, en el pálido, en el lobo pálido, en al menos 3 ubicaciones, y otras ubicaciones como en los astrocitos, la oligodendroglia, y lo que va a producir pérdida neuronal y gliosis. Vamos a tener la pared supranuclear que va a afectar al tronco, predominantemente al tronco cefálico, y va a haber una acinesia extrema, y la pared supranuclear con predominio cortical y síndromes corticales focales en el otro extremo. O sea, una que es exclusiva del tronco cefálico y otra parálisis supranuclear que es exclusiva de la corteza, ¿ya? Bueno, esta es una tabla de clasificación de la parálisis supranuclear. Esta clasificación, vamos a ver que hay varios tipos de parálisis supranuclear, pero la más importante, la que es más común, mejor dicho, es la del síndrome de Richard, o conocida como PSP-RS, ¿ya? Pero acá, sus síntomas van a ser lo que sea parálisis de la mirada vertical o hacia arriba, y alteración de la postura, de la inestabilidad, ¿no? Y también alteración de la marcha, ¿ya? Entonces, la más importante va a tener afección a nivel oculomotora, parálisis de la mirada, eh, mirada vertical, mirada para arriba, no puede mirar, no va a poder mirar para arriba, ¿ya? Y lo que va a tener, va a ser asociada a alteración, inestabilidad, la postura inestable, y por ende alteración de la marcha. ¿Qué alteración de la marcha vamos a tener? Las caídas, ¿no? Entonces, estos pacientes que vienen con síntomas de Parkinson, que están, aparte, pues vamos a tener, digamos, la hipocinesia, tal vez la rigidez, y vamos a tener la postura inestable. Estos pacientes nos van a decir, mi papá o el paciente se cae a cada rato, ¿no? Y con parálisis de la mirada oculomotora, entonces una parálisis supranuclear de Richardson, o el PSP-RS, que es la más frecuente, ¿ya? Cuando ustedes examinan la inestabilidad postural en un paciente con Parkinson, se tienen que parar a su atrás, ¿no? Hacerle levantar los brazos hacia adelante, y le piden y al paciente le dice, ¿sabes qué? Te voy a hacer un movimiento, tú no tienes que caerte. Entonces tú te paras hacia atrás, lo jalas hacia tu lado. Lo normal es que el paciente se vaya a caer, pero nuevamente, por el reflejo no se caiga. Pero los pacientes con la parálisis supranuclear
se van a caer y tú los vas a coger porque estás a su atrás. Si no estuvieras atrás, se caen al suelo. ¿Ya? Esa es la más frecuente, la parálisis supranuclear de Richardson. ¿Ya? Después tenemos la parálisis supranuclear exclusiva oculomotora, que solamente va a haber disfunción oculomotora predominante. ¿Ya? Los demás síntomas van a ser mínimos. La otra parálisis supranuclear va a ser que afectan en la postura, va a ser inestable la postura. Va a haber, el síntoma predominante va a ser de inestabilidad de la postura. La parálisis supranuclear parkinsoniana o con síntomas de parkinsonismo, del PCPP, que va a tener una clínica de Parkinson, ¿ya? Pero asociado después a síntomas de parálisis supranuclear de Richardson. O sea, primero va a tener un Parkinson y después del tiempo, de unos años, va a desarrollar parálisis de la oculomotora, inestabilidad de la postura y caídas. ¿Ya? Vamos a tener otra parálisis supranuclear progresiva con afección de la marcha, el freezing de la marcha. O sea, el paciente es como si se va a quedar pegado hacia lo que es el suelo y al voltearse o al querer pararse, se va a tender a caer, porque sus pies es como si estuvieran pegados como un imán al suelo. ¿Ya? Entonces, ahí va a haber alteración de la estación y una falla de la marcha y el freezing progresivo. ¿Ya? El PCP córtico-basal o síndrome córtico-basal, vamos a tener signos corticales y signos de parkinsonismo. ¿Ya? El otro, el PCP del lenguaje, de alteraciones del lenguaje y el habla, vamos a tener apraxia del habla, que va a ser no fluente, agramatical, con afasia primaria progresiva. ¿Ya? La parálisis supranuclear también vamos a tener con esclerosis primaria lateral, que va a tener síntomas de la esclerosis primaria lateral, y la cerebral atóxica con síntomas de ataxia cerebelosa como signos predominantes. ¿Ya? O sea, hay varios tipos de parálisis supranuclear. La más frecuente es del síndrome de Richardson, ¿no? Donde va a haber parálisis oculomotora, inestabilidad y caídas. Esta es la que vamos a tocar más. Para esta parálisis supranuclear de Richardson, ¿qué criterios diagnósticos vamos a tener? Si es un diagnóstico probable, vamos a tener parálisis de la mirada supranuclear vertical, inestabilidad postural prominente con caídas en el primer año. ¿Ya? Es una parálisis supranuclear de Richardson probable. Si es una posible, va a haber parálisis de la mirada vertical supranuclear, o los movimientos sacádicos verticales van a ser más lentos, o va a haber inestabilidad postural con caídas dentro del primer año. O sea, no, o uno de estos síntomas va a haber, no va a haber todos. Entonces es posible que sea una parálisis supranuclear. ¿Ya? Pero además de estos síntomas tiene que haber lentitud del movimiento o asinesia, rigidez simétrica proximal más que distal, la postura normal del cuello, va a haber una retrocolis, escasa respuesta a la levodopa, dificultad para tragar alimentos, disfagia o disartria, y también alteraciones cognitivas. Entonces, tener en cuenta estos criterios diagnósticos para nuestra parálisis supranuclear progresiva de la forma de Richardson, ¿ya? Del síndrome de Richardson. ¿Ya? La otra afectación es perdón. Es también la misma parálisis supranuclear de Richardson, pero en pacientes de 40 años o más, ¿ya? Es una forma esporádica,
ya, de inicio temprano, pero acá vamos a tener afección de los 4 dominios funcionales, la disfunción oculomotora, inestabilidad postural en 3 años, asinesia, o sea, lentitud del movimiento y disfunción cognitiva. Eh, y lo que le va a apoyar es la resistencia a la levodopa, la hipocinesia, la disartria espástica, la disfagia, también va a haber fotofobia, y lo que vamos a ver en lo que es la resonancia, una atrofia predominante del mesencéfalo y degeneración dopaminérgica estriatal postsináptica, ¿ya? Entonces, hay una pared supranuclear que va a iniciar antes de los 40 años, pacientes mayores de 40 años. Generalmente la del síndrome de Richardson, mayores de 60 años, ¿ya? Ahora, vamos a tener criterios de exclusión. ¿Qué pacientes vamos a decir? Pues probablemente no puedan ser una pared supranuclear. Cuando donde va a haber alteración de la memoria predominante, o sea, va a haber más síntomas de alteración de la memoria, va a haber más síntomas de características autónomas, va a tener alucinaciones visuales inexplicables, fluctuaciones en estado de alerta, ataxia apendicular multisegmental superior, signos de neuronas motoras inferiores, aparición repentina o rápida progresión, causas identificables de inestabilidad postural, historia anterior de encefalitis o imágenes que muestran leucoencefalopatía o anomalías estructurales relevantes, ¿no? Entonces, estos van a ser nuestros criterios de exclusión, ¿ya? Otros criterios de exclusión, pues vamos a pedir imágenes, laboratorio, vamos a pedir, podemos pedir también un estudio genético que nos de ciertas enfermedades que pueden imitar la pared supranuclear, como la enfermedad crónica y algunos trastornos hereditarios. ¿Ya? Entonces, acá, para lo que es el síndrome de Richardson, los criterios de la parálisis supranuclear, vamos a ver, esta es una tabla donde vamos a ver si es, hay un nivel de certeza bajo, mediano, alto, nivel 1. Entonces, vamos a tener la afección de lo que es alteración oculomotora, ¿no? Inestabilidad de la postura dentro de los 3 años, asinesia y alteración de la disfunción cognitiva, ¿ya? Bueno, cuando es un nivel alto, vamos a ver que nivel alto va a haber una parálisis de la mirada hacia arriba, vertical, supranuclear, ¿ya? Una alteración de la postura, va a haber unas caídas repetitivas no provocadas, se caen constantemente, ¿ya? La asinesia, va a haber un progresivo freezing. El freezing es lo que les decía, ¿no? Cuando se pegan o sea, sus pies es como si estuvieran pegados al suelo y al voltear se tienden a caer, ¿no? Y esto va a ser dentro de los 3 años, ¿no? Y cuando va a haber una disfunción cognitiva, vamos a tener alteraciones de lo que es del lenguaje y del habla, ¿ya? Es un nivel alto, ¿no? Un nivel medio, vamos a ver mm, que en la mirada vertical, o sea, no va a tener parálisis, pero va a haber una disminución de la velocidad de las sacudidas verticales, ¿no? Las sacadas, cuando se hace el examen del octavo nervio, hay lo que se llama las sacadas, que son movimientos de la cabeza de un momento a otro, y vemos cómo el ojo se mueve. Entonces, ese movimiento del ojo vertical va a estar disminuido en la velocidad, o sea, va a poder mirar hacia arriba, mover hacia arriba el ojo, pero va a ser disminuido el movimiento. Entonces, va a haber es un nivel de certeza mediano, no es alta certeza, sino un nivel de certeza mediano, ¿no?
Ahora, dentro de la inestabilidad postural, vamos a hacer el examen de lo que es de las caídas, lo que les decía. El paciente va a tenderse a caer, pero no va a tener tendencia a caer, pero no se va a caer. En la cinesia, vamos a tener que va a haber una resistencia a la levodopa, predominantemente axial, con acinesia y rigidez parkinsoniana, ¿no? No va a tener lo que es el freezing, pero sí va a tener una rigidez y una marcha muy, los pasos, la marcha va a ser muy, muy lenta en todo caso, ¿ya? Y bueno, vamos a tener alteraciones, no va a haber alteración del habla, sino vamos a tener alteraciones cognitivas frontales eh, y alteración del comportamiento. Y un nivel, un nivel bajo, o sea, mm, o sea que no, nosotros digamos, no, pues tal vez eso es o tal vez no es, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en lo que es en la evaluación de la mirada? Eh, que va a haber una apraxia de la apertura del párpado y va a haber una alteración de las sacadas nuevamente, de la mirada hacia arriba va a estar disminuida, pero con apraxia de la apertura del párpado, el párpado va a estar caído. Entonces, aquí decimos, pues puede ser que sea una parálisis supranuclear. Uh, eh, en lo que es la postura, la inestabilidad de la postura, entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver, conocemos lo que es mm, eh, la evaluación de la inestabilidad postural, le empujamos al paciente para que se caiga, lo que va a hacer el paciente, en vez de no caerse, va a dar pasos hacia atrás, ¿ya? Pasos hacia atrás. Entonces, nosotros vamos a decir, probablemente este paciente pueda desarrollar la parálisis supranuclear de Richardson, no lo sabemos. Y dentro de lo que es la cinesia vamos a tener el temblor, poca respuesta a la levodopa, y en la disfunción cognitiva un síndrome córtico basal, ¿no? Entonces, en el cual vamos a decir, pues, pudiera ser que este paciente pueda desarrollar Parkinson, no, perdón, parálisis supranuclear de Richardson en algún momento, ¿no? Eso sería una forma de poder determinar a nuestros pacientes si tienen mm, si puedan tener una pared supranuclear de Richardson, ¿ya? Entonces, este es un esquema para ver nuestros criterios de inclusión, cómo lo vamos o sea, a nuestro paciente que estamos sospechando de la parálisis supranuclear, como tenemos varios tipos de parálisis supranuclear, entonces vamos a ver si pertenece a la de Richardson, si pertenece a la netamente parkinsoniana, o a la frontal, o a la alteración del agua o del lenguaje, ¿no? ¿Con qué criterios? Con los criterios que hemos visto acá, ¿ya? Acá el criterio O1, P1, A1, C1 es alto, parece un plan nuclear de Richardson, ¿no? Pero hay otros, los criterios medianos y bajos, el mediano es O2, P2, A2, C2, y el criterio bajo O3, P3, A3, C3, para clasificarlos en los otros tipos de Parkinson. Vamos a ver dentro de la criterio de exclusión, la edad tiene que ser importante, mayor de 40. Hemos dicho que generalmente la de Richardson puede haber de dos tipos, la de inicio temprano y la de inicio de 60 años. Entonces tiene que ser mayor de inicio de 60 años y la de 40 años. Entonces la edad tiene que ser mayor de 40 años. Esporádica, tiene que ser esporádica y tiene que tener una gradual progresión. Y criterio de exclusión
que los criterios de exclusión van a ser, pues, que no esté produciendo, que otras enfermedades no estén produciendo estos síntomas, ¿no? Entonces, de esa forma definimos nuestra parálisis supranuclear, ¿no? Y que se podría confirmar patológicamente, hacer un estudio, una biopsia a nivel cerebral, que no hacemos, y buscar la taupatía, ¿no? La alteración de la proteína tau. Pero nosotros queremos hacer un diagnóstico posible o probable, entonces lo pasamos a nuestro cuadrito, probable, posible y sugestivo, ¿no? Para el de Richardson, tiene que cumplir todos los criterios que hemos visto en nuestra tabla de arriba, el U1, EP1, y puede ser el E2, EP2. Estos, para el Richardson, es para definir que es una probable parálisis supranuclear de Richardson, ¿ya? Posible el O2 y el P3, y el sugestivo O3 con P2, P3, ¿no? Y así las demás parálisis supranucleares que tenemos, ¿no? Después ya lo revisan en su casa. Nosotros nos interesa más lo que es la parálisis supranuclear de Richardson, ¿ya? Que es la que debemos saber dominar, o síndrome de Richardson. Bueno, en esta nuestra parálisis supranuclear de Richardson, un diagnóstico importante fuera de los síntomas es el diagnóstico imagenológico. Y dentro de eso está la resonancia magnética. Y en la resonancia magnética, ¿qué tenemos que buscar? Es la atrofia del mesencéfalo. Y dentro de esta atrofia del mesencéfalo, vamos a tener varios signos, ¿no? El signo de colibrí, que va a tener una silueta de pingüino, o la gloria de la mañana, o el signo de Mickey Mouse. Todos estos signos van a decir que, pues, que el cerebelo, que el mesencéfalo está atrofiado, no cerebelo. El mesencéfalo está atrofiado. Ahora, en ciertos lugares, tal vez en Lima, se puede hacer las mediciones cuantitativas del mesencéfalo a través de la resonancia. De esa forma podemos ver si es una parálisis supranuclear, o es una enfermedad de Parkinson, o es una atrofia multisistémica. Recuerden que para la parálisis supranuclear, el signo importante es la atrofia del mesencéfalo. La atrofia del mesencéfalo, que podría ser pregunta de examen, ¿ya? Pero no también solamente a ver eso, podemos ver atrofia de los lóbulos frontales, otras estructuras subcorticales, que pueden ser el tálamo, el subtálamo, el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. También podemos encontrar atrofia de estos elementos, ¿ya? Nos va a diferenciar, pues, de otras enfermedades como la enfermedad priónica, los infartos cerebrales, hemorrágicos, el CADASIL, ¿no? Que es una enfermedad genética que va a venir asociado a infartos subcorticales y leucoencefalopatías, ¿ya? O la angiopatía amiloide cerebral severa, ¿no? Entonces, en la parálisis supranuclear, nuestro examen de bandera va a ser la resonancia magnética. Ahí está el signo del colibrí, ¿no es cierto? Acá vemos el mesencéfalo, el puente y el bulbo, ¿no? Miren cómo se ha achicado el mesencéfalo, ¿no? Entonces, se hace achicado el mesencéfalo, es una parálisis supranuclear. Y por los síntomas puede ser, la más probable es de Richardson. Miren el colibrí, que tiene parecido, ¿no? El signo del colibrí. O del pingüino, ¿no? Del colibrí y del pingüino, signo del pingüino. Mira, se nota bastante acá la protuberancia y el mesencéfalo totalmente atrofiado. Signo del colibrí o del pingüino. En la resonancia magnética en pacientes con parálisis supranuclear. ¿Ya? O el signo del Mickey Mouse, ¿no? Signo de Mickey Mouse. Signo de Mickey Mouse. Ya, lo que es la parálisis supranuclear progresiva. Bueno, los estudios neuropatológicos, buscar la proteína tau degenerada, a través de biopsia, no lo hacemos acá, marcadores en líquidos cefalorraquídeos, y en el suero está en estudios genéticos no juegan un papel muy importante en lo que es la parálisis supranuclear, ¿ya?
dentro del curso clínico de la enfermedad va a depender de qué tipo de parálisis supranuclear tenemos, si es pura colomotora, si es pura de enfermedad de Parkinson, o la común, la que afecta la oculomotora, que hay en la postura y las caídas, que es la de Richardson, depende de eso. Más o menos tiene un rango de 2 a 28 años, según los estudios, pero el promedio es de 8.7 años, o tal vez menos, ¿no? Entonces, algunos dicen entre 5 a 10 años, duración de la enfermedad. El paciente generalmente se va a morir por las caídas, por las neumonías, por las infecciones, ¿no? No se va a morir por la misma infección, por la misma atrofia del mesencéfalo, ¿ya? La del Richardson dice que tiene una más corta duración, de 4 a 17 años, en promedio 7 años, según este estudio. Y la parálisis supranuclear tipo Parkinson es la que tuvo mayor duración de 12 años, perdón, de 4 a 28 años y en promedio de 12 años, ¿ya? ¿Ya? La neumonía y la sepsis es la causa más común de la muerte. Entonces, estos pacientes tienen mal pronóstico, ¿no? Como les decía, no son frecuentes, no sé cuántos ustedes habrán escuchado, habrán visto a un familiar, o un vecino, o un amigo que tiene una parálisis supranuclear. No es frecuente. Ahora, en el 2030, probablemente veamos bastantes parálisis supranucleares. El tratamiento. Generalmente, estas enfermedades neurodegenerativas, pues no tenemos un tratamiento adecuado, ¿no? O sea, mejor no un tratamiento adecuado, sino un tratamiento que pueda curar la enfermedad, que pueda detener lo que es la degeneración de la proteína tau. No tenemos hasta ahora medicamento. Entonces, el tratamiento va a ser sintomático y de apoyo. Para los síntomas parkinsonianos, la levodopa y carbidopa, generalmente no hay respuesta a la levodopa. Sí, sí es la parálisis supranuclear tipo Richardson, no va a haber un beneficio con la levodopa, pero sí se ha visto la levodopa que va a haber beneficio si es una parálisis supranuclear tipo Parkinson, o sea, con el fenotipo de Parkinson, ¿ya? El otro que dice, hay que usar dosis altas de inicio. En la parálisis supranuclear progresiva debemos usar por lo menos 1000 miligramos al día de inicio, porque generalmente en el Parkinson idiopático utilizamos levodopa, pero empezamos de a poquitas, pues, ¿no? La mantadina que no tenemos acá, en Cusco, tal vez en Lima, en Chile sí, bueno, hay pruebas limitadas de apoyo para que contrarresten la progresión de la parálisis supranuclear. La toxina botulínica, si vemos una parálisis supranuclear con distonías focales y cuando hay aplaxia de la apertura del párpado. La aplaxia de la apertura del párpado es para otras, no es para el Richardson. El Richardson no tiene aplaxia del párpado. Hay otros fenotipos de la parálisis supranuclear que tienen aplaxia del párpado. Y en esa sí me podría servir lo que es la toxina botulínica. La fisioterapia es importante, la estimulación cerebral profunda, bueno, pues se podía probar en Lima el Capazaro, y terapias modificadoras de la enfermedad está en estudio. Chicos, ¿están? Chicos, Sí, doctor. Sí, doctor. ya. ¿Qué voy a ver en lo que es si hacemos un examen imagenológico? ¿Qué es lo puntual que yo tengo que ver para decir que es una parálisis supranuclear? Doctor, sería una atrofia del mesencéfalo. Atrofia del mesencéfalo, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué signos podemos tener, signos radiológicos, ¿no? Hemos visto 3 signos ahí. No, del colibrí. Mickey Mouse, doctor. Mickey Mouse. Mickey Mouse, ¿ya? ¿Y cuál más? La Del silueta del pingüino. pingüino. Silueta del pingüino. ¿Ya? Para que no se olviden, ¿no? ¿Ya? Y dentro de las parálisis supranucleares, ¿cuál es la más importante y la más frecuente? ¿Qué tipo? La del colibrí, doctor. No.
O sea, dentro de todas las parálisis supranucleares, ¿cuál es la más frecuente? ¿Qué tipo, qué fenotipo? La de La Richardson. de Richarlison, doctor. Richardson, ya como parece un jugador de fútbol, ¿no? Richardson, no se olvide. ¿Y qué síntomas va a tener predominantes esta parálisis supranuclear de Richardson? Tiene inestabilidad, después inestabilidad del movimiento, caídas y disfunción ocular motor. No, no podía mirar para arriba, una parálisis de mirada vertical. Parálisis de la mirada vertical. Correcto, chicos. ¿Mm? Está muy bien. Está muy bien, chicos. Seguimos. Están atentos. No se han ido, están toditos. Vamos con la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver otra enfermedad neurodegenerativa que es enfermedad de las neuronas motoras. Podemos ver esta enfermedad de las neuronas motoras o de las motoneuronas. Va a haber una disfunción. Es otra enfermedad, ya sáquense de Richardson, ¿no? De la parálisis supranuclear. Recuerden que mm, la afección de la proteína va a ser a nivel de la proteína tau. En este caso, la afección de la proteína va a ser a nivel de las neuronas motoras, en el lóbulo precentral del lóbulo frontal, pero en la circunvolución precentral del lóbulo frontal y en las neuronas motoras inferiores en el asta ventral de la médula espinal. ¿Ya? Entonces, ahí va a ser la falla, en las proteínas que van a estar en las neuronas motoras, en el lóbulo frontal, en el área precentral o área 4 de Brodmann, y en las neuronas motoras inferiores en el asta ventral de la médula espinal. ¿Ya? Acá lo que vamos a ver característicamente va a haber una debilidad y, o sea, debilidad, decimos una disminución de fuerza sin síntomas sensoriales o sin síntomas de dolor. ¿Ya? ¿Y cuál es la más común, la que tenemos que saber? Es el famoso ELA, ¿no? El ELA que, ahora, por ejemplo, con el COVID, lo que está, dos cosas yo estoy viendo acá en mi realidad, no he hecho ningún estudio, tampoco he leído, antes, el semestre pasado, sí he leído bastante de COVID en tema neurológico, porque, bueno, me tocó exponer, quería saber los síntomas neurológicos, sobre todo infartos cerebrales en COVID. Pero después de que me dio el COVID, que más o menos son 5 meses, tengo mucho estrés, mucha psicosis y ya no quiero leer porque tengo todavía mis secuelas y me da mucho temor de encontrarme algo grave, ¿no? Entonces he dejado de leer prácticamente todo lo que es COVID y enfermedad neurológica, lo he dejado de decir, no me interesa, no quiero saber, ¿ya? Pero lo que sí he visto, o sea, no leyendo, sino viendo acá eh, la realidad de mis pacientes, amigos, conocidos, ¿no? Y la televisión tal vez, es que el COVID, por ejemplo, en personas que son deportistas y flacas, o sea, que tienen un buen cuerpo como ustedes, chicos, flacos, no es tan fuerte, ¿no? No es tan severo, ¿no? En los deportistas, en los que juegan fútbol, en los que hacen deportes, el COVID no les ha dado muy fuerte. Y tampoco eh, los que toman mucho alcohol, he visto, tengo muchos amigos, bueno, yo no soy borracho, ¿no? Pero tengo amigos, pues que sí, ¿no? Conocidos que todos los fines de semana, toda la pandemia han tomado su traguito, su alcoholcito y no han tenido COVID. Entonces, en este COVID yo he visto que debe haber algo ahí que a los deportistas eh, no les afecta mucho, ¿no? ¿No? Si les da leve, o no tan grave, o no tan morir. En cambio, a los que no hacen deporte, a los que son sedentarios, nos da fuerte, y peor a los obesos como yo, hasta UCI, muerte, todo un problema, ¿no? Y a los que no toman también, eh, tienen desarrollan COVID y fuerte, ¿no? Hay mucha gente que se ha emborrachado y sin mascarilla y sin nada, y están normales. Debe haber algo. Entonces, la esclerosis lateral amiotrófica es algo similar al COVID, no es igual que el COVID, ¿no? Tiene otros síntomas, pero se ha visto que afecta
o tiene mucha relación en pacientes que son deportistas, ¿no? Y uno de los primeros casos descritos es Louis Guerin. Louis Guerin es un jugador de fútbol americano, un buen jugador de fútbol americano, que empezó a desarrollar y desarrolló esta enfermedad y se murió con esta enfermedad. Y así como él, hay varios otros que desarrollaron la esclerosis lateral amiotrófica. Y tú cuando ves un paciente, acá yo he visto un par de pacientes, o tal vez unos 10 pacientes en toda mi vida de neurólogo, con esclerosis lateral amiotrófica, y cuando les he hecho la pregunta, porque yo estaba interesado en qué pacientes afecta esto, y tú eras deportista, sí doctor, no sé por qué me da esta enfermedad, yo he jugado en primera división, he jugado Copa Perú, he sido deportista, he sido atleta, y entonces y tú dices, qué raro, ¿no? Se relaciona con las personas que hacen bastante deporte, ¿no? Bueno, no se sabe el por qué. Otro que tuvo esclerosis lateral amiotrófica fue Stephen Hawking, ¿no? Fue un científico que incluso él sí vivió durante muchos años y solamente tenía el control de la cabeza, ¿no? Y a través de la cabeza podía leer, podría hablar. Entonces, otro representante importante es Stephen Hawking, ¿ya? Ah, la más importante es la esclerosis lateral amiotrófica, pero tenemos también la esclerosis lateral primaria, la paraparesia espástica hereditaria, la atrofia muscular espinal y espino-vulvar, las enfermedades de neuromotora infecciosas como la poliomielitis y el virus del Nilo Occidental. Ya. Una diferencia acá, que puede ser una pregunta de examen, es la esclerosis lateral primaria, que es una enfermedad de la neurona motora también, con la esclerosis lateral amiotrófica se va a diferenciar en una cosa, que es la lateral amiotrófica va a desarrollar, en primer lugar, signos de primera neurona, ¿ya? Signos de primera neurona, a comparación de la lateral amiotrófica, que va a desarrollar primero signos de segunda neurona y luego signos de primera neurona. Entonces, acá es una diferencia. Acá, primero, signos de primera neurona. ¿Ya? Es una diferencia para esclerosis lateral amiotrófica. La neuromotora, pues, tenemos primera neurona y segunda neurona. No se olviden, chicos. Primera neurona, dentro de los síntomas de primera neurona, pues, tenemos debilidad o paresia, o plejía, hiperreflexia, hipertonía, signos de Baminsky, ¿no? Reflejos cutáneos disminuidos o ausentes, y en los signos de segunda neurona vamos a tener pues igual parapesia, paraplegia, plejía, con hipotonía, perdón, con hipotrofia o atrofia, hiporreflexia o arreflexia, fasciculaciones y reflejos cutáneos abdominales normales. ¿Ya? Entonces, si un paciente presenta estos este cuadro clínico tanto de primera neurona y de segunda neurona al mismo tiempo, en general de la esclerosis lateral amiotrófica se ha visto que los signos de primera neurona de segunda neurona están a nivel de miembros inferiores y de primera neurona están en miembros superiores. Entonces, si un paciente presenta estos signos de primera neurona y segunda neurona, pensemos en una esclerosis lateral amiotrófica. ¿Ya? En lo que es la primaria, en miembros inferiores vamos a tener primero signos de primera neurona y en miembros superiores signos de segunda neurona. ¿Ya, chicos? Ya. Vamos a hablar solo de la esclerosis lateral amiotrófica porque es la más común. A pesar de que es más común, neuronas, realmente va a haber una incidencia de 2 casos en 100.000 habitantes, ¿no? Generalmente aparecen en la séptima década, y he visto pacientes más antes, en la quinta década, en la cuarta década, y puede haber alteración genética y algunas mutaciones asociadas, como la desregulación del microARN y cambios en los canales iónicos que resultan en daño celular y otros daños más, ¿ya? Los atletas con traumatismos craneales repetidos tienen más probabilidades de esclerosis lateral amiotrófica
pero no se ha podido demostrar una correlación entre el traumatismo cráneoencefálico y la esclerosis lateral amiotrófica. El ejemplo clásico de Luis de Yeri, ¿no? O sea, los atletas que se golpearon la cabeza, han tenido una mayor relación de desarrollo de la esclerosis lateral amiotrófica. Pero en lo que yo les he dicho en DENAS es lo que yo he visto, ¿no? En mis pacientes, ya he visto, a los que he visto, les he preguntado si hacían deporte, pero no les he preguntado si se golpeaban la cabeza cada rato, pero sí me decían, yo he sido jugador de Copa Perú, yo he jugado en primera, yo soy deportista, yo he salido a correr y todo eso, ya han desarrollado la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Ya? Dentro de las características clínicas de la esclerosis lateral amiotrófica, vamos a tener lo que es el síntoma inicial, va a ser debilidad de las extremidades, o lo que es una paresia, paresia, recuerden, es disminución de fuerza de los miembros inferiores, una diparesia, perdón, paraparesia, disminución de miembros inferiores, y una diparesia, disminución de fuerza de los miembros superiores. Entonces, vamos a ver debilidad de las extremidades superiores, acá en este caso, y eso va a ser, ¿cómo se va a ver? Que el paciente va a tener una dificultad para escribir, girar las llaves de las cerraduras, levantar el brazo por encima de la cabeza y tropezar a cada rato, ¿ya? Esta debilidad va a estar asociado a atrofia muscular, rigidez y fasciculaciones. El 80% de los pacientes presentan esta enfermedad de aparición en las extremidades, ¿ya? Pero hay otro grupo, un 20%, que solamente va a presentar alteraciones en la voz, disartria, disfagia, y se va a conocer esclerosis lateral de inicio vulvar, ¿ya? Y algunos pacientes, en una pequeña minoría, va a presentar síntomas respiratorios de inicio. En estos pacientes, después de la afección motora desde segunda y primera neurona, va a haber afección de la respiración, y es por eso que el paciente no va, como se va a paralizar el nervio diafragmático periférico, no va a poder respirar. Entonces, tiene que entrar a una traqueotomía y poder respirar, porque él no podía respirar, sino respiraba a través de una máquina, ¿ya? Entonces, lo común es que los pacientes inicien con signos de primera neurona y segunda neurona, y después se ha afectado el tema respiratorio. Pero hay un porcentaje pequeño de pacientes que van a presentar de inicio la afección respiratoria, ¿ya? El grado de afección de la motoneurona superior e inferior varía entre los pacientes, o sea, no va a haber una regla exacta, ¿no? Pero si el paciente tiene signos de primera y segunda neurona, pensemos en un ELA, ¿ya? La esclerosis lateral primaria tiene un predominio de la motora superior, de la neurona motora superior, lo que les decía, inicia primero con síntomas de neurona motora superior, y la atrofia muscular progresiva tiene predominio de la neurona motora inferior, ¿ya? La vida media es de 2 a 4 años en la esclerosis lateral amiotrófica, y en la atrofia muscular progresiva, ya de 2 a 4 años, pero en la esclerosis lateral primaria tiene vida media de 8 a 10 años, ¿ya? La esclerosis lateral primaria y la atrofia muscular progresiva puede cambiar a esclerosis lateral amiotrófica con progresión a signos de neuronas motores superiores o inferiores, ¿ya? Lo común es el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, tiene signos de segunda neurona en miembros inferiores, y en miembros superiores va a tener signos de primera neurona, es lo común. Pero la esclerosis lateral primaria va a tener signos solamente de primera neurona y se va a ver en miembros inferiores, ¿ya? Pero puede progresar a esclerosis lateral amiotrófica y por ende va a tener signos de segunda neurona en miembros superiores, ¿ya? Eso hay que tener cuidado. Igual, la atrofia muscular progresiva que va a iniciar solamente va a tener signos de segunda neurona en miembros inferiores, y después puede progresar con signos de primera neurona en miembros superiores. Entonces, hay que tener cuidado, ¿ya? La debilidad va a progresar gradualmente, por lo cual va a haber una disminución de la movilidad y disminución de las actividades de la vida diaria.
La disfagia progresiva va a dar este, eh, una ingesta disminuida de calorías y por ende va a haber pérdida de peso inadecuada. En la esclerosis lateral amiotrófica, también en sí mismo el metabolismo va a estar aumentado y va a haber pérdida de peso. Es por eso que los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica vemos también es más notorio su atrofia o hipotrofia y sus fasciculaciones como signos de segunda neurona, porque el paciente está más flaquito y se puede ver bien sus músculos, ¿no? Entonces, generalmente los pacientes con lateral amiotrófica tienen mucha pérdida de peso por el mismo metabolismo, ¿ya? La disartria que desarrollan la esclerosis lateral amiotrófica impide la comunicación. ¿Ya? Algunos pacientes desarrollan, pues, bueno, en sí todos van a desarrollar insuficiencia respiratoria y esto va a manifestarse como una disnea de esfuerzo, ortopnea, dolor de cabeza por la mañana y pensamientos confusos. ¿Ya? La mayoría de los pacientes mueren 3 a 5 años después del inicio de los síntomas por neumonía o hipoxia relacionada con disfunción vulvar e insuficiencia respiratoria. Otras características clínicas vamos a tener los signos de primera neurona y signos de segunda neurona. Los signos de neurona motora superior, espasticidad, hiperreflexia. Signos de neuronas motoras inferiores, debilidad flácida, fasciculación y reflejos disminuidos, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Para diferenciar el reflejo está preservado en la extremidad atrofiada y esto va a ser indicativo de afección de la neurona motora superior o inferior. El deterioro cognitivo se caracteriza por disfunción ejecutiva, déficit de atención, memoria de trabajo, organización y planificación. Va a haber alteración del comportamiento, cambios de personalidad, obsesiones y desinhibición. ¿Ya? Acá tenemos algunos síntomas y un cuadro de síntomas y el tratamiento. Si hay espasticidad, podemos darle baclofeno. Si hay dolor, podemos paracetamol. Si hay disnea, opioides, ¿ya? Y bueno, si hay cialorrea, atropina, partes de escopolamina, si hay constipación, laxantes, ¿no? Disartrias, afecciones pseudovulvares. El diagnóstico se va a basar principalmente en la anamnesis y la clínica, ¿ya? El laboratorio y las imágenes nos va a ayudar para descartar otras etiologías. Los estudios de conducción nerviosa nos va a servir para determinar que la sensibilidad está normal, ¿ya? Y el potencial de acción muscular está disminuido. Entonces, la electromiografía va a haber una denervación aguda, reinervación crónica y fasciculaciones. Las pruebas genéticas sirven si hay antecedentes familiares o son en menores de 50 años. Vamos a encontrar una mutación en el gen C90RF72, que es la mutación genética más común, presente en el 40% de la esclerosis lateral amiotrófica familiar y en el 7% de la esclerosis lateral amiotrófica esporádica. La mutación también se asocia con demencia frontotemporal, pero también hay otras mutaciones en el COD1, FUS y el TAR. La esclerosis lateral amiotrófica se va a clasificar en familiar y esporádica. Si es familiar, es genética. Si es esporádica, no es genética, ¿ya? A veces, a algunos pacientes se les diagnostica con esclerosis lateral amiotrófica cuando están hospitalizados por una insuficiencia respiratoria. Los intensivistas que han entubado a estos pacientes deberían hacer una buena historia para no desconectarlos del ventilador si presentan un ELA, porque estos pacientes, pues, si les desconecta, se mueren, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, es otra imagen. ¿Para qué vamos a pedir
para descartar otras alternativas de otros exámenes, ¿no? Otros exámenes, imágenes, electromiografía, para ver enzimas cardíacas, HIV, glicocefaroquidio. Bueno, no nos ayuda mucho porque el Sole 2 veces al día ha demostrado que podría retardar la progresión de la enfermedad, pero no está demostrado al 100%. Y el otro medicamento, el aderabone, también podría retardar el- el- la progresión de la enfermedad, pero no está demostrado. ¿Ya? El Riluzol de 1995 dice que afecta la supervivencia entre 2 y 3 meses, y el edaravone, disminución de la producción en 6 meses, pero no está demostrado. Ya, el tratamiento, como la otra enfermedad, es sintomático. Sonda de gastrostomía proporciona nutrición e hidratación artificial. Patria, dispositivos con pizarras, para insuficiencia respiratoria, ventilación no invasiva que incluye la presión positiva continua en las vías respiratorias. Otros eligen traqueotomía y ventilación mecánica. Bueno, aquí alguna pregunta, chicos. ¿Me han entendido? ¿Están, chicos? Doctor, disculpe, ¿puede repetir por favor la diferencia entre la esclerosis amiotrófica y la primaria? En lo que es los signos, la esclerosis lateral amiotrófica va a tener signos de primera y segunda neurona. Generalmente los signos de segunda neurona se va a ver en los miembros inferiores y de primera neurona en los miembros superiores. Y en lo que es la lateral primaria, solo va a haber signos de primera neurona y vamos a verlo en miembros inferiores, y que después podría progresar a lateral amiotrófica y donde vamos a ver signos de segunda neurona en miembros superiores. Esa es la diferencia. ¿Ya? Gracias, doctor. No. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Vamos a continuar entonces, ya para terminar, con la exposición con la enfermedad espongiforme transmisible. Es una enfermedad priónica transmisible. ¿Ya? Acá el prión va a producir daño de las células eh, la frecuencia es de 1 en 1 millón, tiene una igual distribución en el mundial, en corteza y ganglios basales. ¿Ya? No hay que sea hormona del crecimiento. ¿Ya? Eso lo vamos a ver adelante. En las formas transmisibles va a haber mutaciones del gen de la PRP, o sea, autosómica dominante, o se puede transmitir como una condición infecciosa a través del agente transmisible no convencional, que es el mismo prión descrito por Prusiner en 1982. Ya. La proteína priónica normal está presente en todos los mamíferos, está codificada por el gen priónico en el cromosoma 20 humano. No sabemos la función de esta proteína priónica. O sea, la que va a ver la alteración de la proteína va a ver a través de esta proteína normal, que es la proteína priónica. Pero esta proteína priónica eh, va a ser alterada por placas de amiloides
y va a ser una proteína priónica mal plegada la que va a producir esta enfermedad, ¿ya? Eh, mm, las enfermedades crónicas, bueno, como decía, ¿no? Una va a ser producida por la proteína crónica que es normal, pero se va a mal plegar y esa va a producir daño a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica es la más común, es el 85 de los 85% y el otro 10 a 15% es la familiar, se asocia con mutaciones del gen de la proteína priónica, ¿ya? Y 1% va a ser diatrogénicas por tratamiento previo con hormonas derivadas del hipófisis humano o injertos de la dura madre. Y vamos a tener las variantes de Creutzfeldt-Jakob, el Reino Unido, por consumo de productos de carne de res contaminadas con el agente de la enfermedad del ganado y nos va a producir la encefalopatía espongiforme bovina o la enfermedad de vacas locas, ¿ya? La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la supervivencia media es de 6 meses y más del 90% de los pacientes mueren al año del inicio de los síntomas, ¿ya? La incidencia máxima es en la 7ª década y los casos más jóvenes va a ser entre 20 a 40 años y los más mayores, mayores de 80 años, van a ser los menos comunes, ¿ya? O sea, afecta más mayores de 70 años, pero puede haber de 20 a 40 años o mayores de 80 años, ¿ya? Va a haber una demencia presenil que dura unas semanas y luego va a haber ataxia, mioclonía, signos piramidales y extrapiramidales. Y en 1/3 de pacientes va a ser al revés, o sea, primero va a haber la ataxia, la mioclonía, los signos piramidales y extrapiramidales, y luego la demencia presenil. Este es un cuadro de que se ha hecho de un estudio acá en Perú, de pacientes con Creutzfeldt-Jakob, de 11 casos, y qué síntomas ha habido, ¿no? Es un caso clínico, y vamos a ver que ha habido síntomas mioclonías, signos visuales, signos piramidales y extrapiramidales, mutismo acinético, también los electroencefalogramas, el líquido cefalorraquídeo para hallar la proteína 1433, resonancia magnética, ¿no? Es un estudio aquí en Perú que se hizo en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, que lo encabezó el doctor Luis Torres Ramírez. El diagnóstico nos tenemos que ayudar con el electroencefalograma y vamos a encontrar acá complejos de onda lenta trifásicos periódicos. Estos son los complejos de ondas periódicos trifásicos generalizados. ¿Ya? Trifásicos generalizados. ¿Ya? En la imagen, en la resonancia, vamos a ver una hipertensidad de los ganglios basales en la resonancia magnética, tanto en la secuencia de FLAIR y difusión, y nos ayuda a excluir otras causas. ¿Ya? Entonces, hiperintensidades en ganglios basales, en FLAIR y difusión. Esta es me parece que es difusión, no se ve bien, ¿ya? Pero hiperintensidad en ganglios basales en FLAIR y en difusión. ¿Ya? Este sería un tos difusión y este es un FLAIR, ¿ya? Hiperintensidades. Acá también se ha visto hipertensidades en los núcleos talámicos posteriores, ¿ya? Creutzfeldt-Jakob. Y también puede haber hipertensidad en las circunvoluciones corticales cerebrales, ¿ya? En lo que es líquido cefalorraquídeo, después de varios meses podemos ayudar la proteína 1433 y eso nos confirma el diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob, ¿ya? El tratamiento es sintomático, se puede transmitir a través de la inoculación de tejido contaminado, por lo tanto, cuando se toman muestras de sangre se debe usar guantes, se debe restringir los procedimientos quirúrgicos al mínimo, no debe donar sangre ni órganos, no se conoce si hay evidencia de contacto cercano con pacientes infectados, pero los pacientes que están cercanos a los Creutzfeldt-Jakob corren el riesgo de ser infectados. No hay transmisión fetal. Eso es todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Chicos, ¿me escucharon? Chicos. Sí, doctor. Doctor, ¿Cuál es la pregunta, chicos? ¿Me han entendido? Chicos.
Sí, doctor, está entendible la clase. Chicos, seguimos con la exposición, ya es las 10, o si no, el día, ¿cuándo lo haríamos? El día viernes, ya, y nuestro examen ya tenemos que dar. Esta semana ¿qué fecha estamos ahora? ¿Qué fecha estamos, chicos? 19. 19, doctor. 19 más 7. El 29 o 30 de septiembre tendríamos que dar nuestro examen, nuestro primer examen, ¿ya? Chicos, o sea, Doctor, de esta si lo semana dejamos para el 1, para el primero, ¿ya? Puede ser ¿ya? Está bien, está bien, está bien. Ya, chicos, entonces, ¿tienen alguna pregunta? Ya, chicos. Entonces, es todo por hoy. Están los 46, ya nos llamamos lista de salida. Cuídense, chicos, y nos vemos el día viernes de 8 a 10, ¿ya? Con la exposición de lo que es infecciones del sistema nervioso central. ¿Ya, chicos? ya, doctor. Está bien, Gracias. doctor. Ya, Doctor. buenas noches. Chicos, gracias a ustedes. Un ratito no se vayan, voy a dejar de grabar, espérense. Espérense. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, chicos, hasta mañana, buenas noches. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego.